A esta hora, exactamente 11:44 de la mañana, vamos a aprovechar para hablar de ustedes, los hombres. Los señores. Teniendo en cuenta que junio es el mes de los padres. Y más esos hombres cuando llegan a los 40 años y se tienen que someter al primer examen de próstata, algunos al antígeno, otros tiene que ser el tacto, que es el que tanto les preocupa. También se habla de la andropausia. ¿Será que se puede decir que sí existe? Al igual que nosotros las mujeres, la menopausia. Empiezan a crecer los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, con el tema endocrino y también sexuales, porque se presentan algunos casos de disfunción eréctil, lo que afecta la mente. También empieza usted a preguntarse, no sé si a usted le pasó, Rubén, 40 años, ¿será que ya he cumplido mis objetivos? Sí, claro. He comprado tal cosita, la otra, en fin. Sí, así es. Pues tenemos tres grandes profesionales como panelistas invitados en el día de hoy. Por un lado, el doctor Luis Javier Aluma, quien es médico especialista en urología, la doctora médica general María Alexandra Molina y la psicóloga Jessica Rodríguez, que está aquí más cerquita de Gigi, para que nos respondan a todas las inquietudes que ha relacionado Gigi. Así que le doy la primera pregunta a usted, a pesar de todas las que yo tengo. Me voy con el urólogo, porque sé por algunos comentarios hechos por mis queridos amigos que tienen más de 40 años que uno de los temas que más preocupa es la llamada andropausia. ¿Sí existe, médico? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación aquí a este excelente programa. Bueno, la andropausia es un tema que suscita muchas controversias y del cual se ha escrito mucho, pero también hay muchas inexactitudes. El término andropausia como tal es inexacto, es digamos un término más coloquial que se le ha dado, porque el hombre no sufre un proceso como la menopausia en la mujer, donde hay una declinación abrupta de las hormonas siempre alrededor de los 50, 52 años, sino que es un proceso que puede ocurrirle a algunos hombres después de los 40 sin que sea una edad específica y que es frecuente ya en hombres más mayores, pero que se asocia con un déficit de la testosterona y que esto tiene que ver con un rendimiento general, pero uno de los factores importantes es la disminución del deseo sexual. En eso también hay que tener en cuenta factores emocionales y seguro la doctora Jessica nos hablará de eso más adelante, pero la parte de andropausia como tal, lo que sí se ve es un síndrome de deficiencia hormonal que es frecuente en los hombres a medida que envejecen más, pero no hay una edad característica donde deba aparecer. Lo importante es el mensaje que si el hombre empieza a sentir que su rendimiento general disminuye, que empieza a perder masa muscular, a tener cambios en su estado de ánimo, disminución de su deseo sexual, puede estar sufriendo de una deficiencia de testosterona que es perfectamente corregible y tratable, sobre todo si se detecta a tiempo y que le va a ayudar mucho a su calidad de vida. Doctora Alexandra, en su ejercicio profesional, ¿cuáles son los casos más habituales que usted debe atender en hombres que están ya por encima de los 40 o que han llegado a los 40 años? ¿Cuáles son los más usuales? Bueno, digamos que para el manejo integral del paciente, uno aborda a estos pacientes desde el punto de vista integral y digamos que ya hay mayor conciencia de los hombres después de los 40 de hacer un control médico como chequeo general. Entonces en ese momento nosotros abordamos al paciente desde todos los factores de riesgo que puede tener, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, y desde ese punto de vista empezamos, digamos, como a atraer al paciente para que haga unos controles más continuos, no que solamente vayan al médico porque sintieron algo o porque tienen alguna enfermedad aguda, sino que traten de hacer un control un poco más continuo y más específico para detallar esos factores de riesgo y poderlos empezar a manejar. Bien, Jessica, pues cuando se llega a determinada edad, yo creo que en cada década uno hace un alto en el camino, pero esa crisis de la mediana edad, que no solo le da a los hombres, también a las mujeres, sino que hoy nos vamos a enfocar en los hombres. ¿Por qué da? Por temas de ansiedad, por metas no cumplidas, porque se presente algún tipo de baja de líbido, entonces ya la erección no es igual, o por qué tantas cosas pueden suceder. Ya,
Bueno, lo cierto es que las crisis en psicología para mí es un momento en el que las personas pueden reflexionar sobre muchos aspectos de su vida. Entonces, yo siempre utilizo esta analogía. Entonces, hagamos de cuenta que estamos subiendo en una montaña rusa, ¿sí? Entonces, ahí, con cada década que vamos cumpliendo, bueno, se van generando transformaciones tanto fisiológicas como psicológicas. Entonces, ya cuando llegamos a la Edad Media, por así decirlo, entonces 40, 50 años, estamos ya en el pico. Y ahí en ese pico es cuando se empiezan a replantear el proyecto de vida, la familia, es decir, cómo emocionalmente yo me encuentro, fisiológicamente que también están ocurriendo muchos cambios en mi organismo y por supuesto que esta etapa es fundamental para que las personas por supuesto replanteen su proyecto de vida. Estamos con Sonia Edith al día con todo, le escuchamos, Sonia. Pues yo tengo entendido que los hombres después de los 40 deben de cuidarse de la próstata, deben hacerse el examen, también la alimentación, ¿no? Porque ya después de uno de los 40 ya hay que cuidar mucho la alimentación, entonces todo eso me parece muy conveniente para el hombre, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Evidentemente nos empieza a crecer el abdomen, eso sí, indudablemente ocurre. Eso fue lo que le dije a Rubén. Yo le dije, una de las mayores enfermedades es que después de los 40 aparece barriga, pues, entre comillas, en una forma de chanza, pero en serio, también sé que se caiga el pelo y que salga barriga afecta la emoción de nuestros queridos hombres en casa. Pero vamos a contestar, doctora Luma, lo que nos decía nuestra televidente. Ella dice es que a partir de los 40 hay que comer bien. No, yo creo que es a partir de los 15. Pues si me permito pues de dar un comentario adicional de la televidente que tiene toda la razón, pues el hombre debe comer bien toda su vida. Lo que pasa es que pues cuando está joven aprovecha que tiene un metabolismo rápido, que de pronto hace más actividad física y no va a notar esos desmanes dietéticos que se puede dar con comida chatarra, ese tipo de cosas, ingesta de alcohol, dulces en exceso. Pero ya después de los 40, si el hombre ha llevado unas 2 décadas un poquito desordenadas, va a empezar la vida a pasarle factura y va a encontrarse ya de pronto con algo de sobrepeso, con un colesterol elevado, azúcar elevada. Entonces es importante tener el concepto del autocuidado desde propia hora. Y los 40 digamos que es un motivo importante para que el hombre tome conciencia y haga como un alto en el camino y vea qué ha hecho y qué puede cambiar para que sus años de madurez sean productivos y con calidad. Doctora Luma, doctora Alexandra, pero indudablemente, y lo hablo con conocimiento de causa, después de los 40 viene el coco de la próstata. Doctora Alexandra, ¿en qué caso usted me remite al doctor Luma como urólogo? Y máxime que yo llego convenciéndole a usted de que no me mande donde el urólogo, sino que solo con los antígenos, que es en el examen con sangre, usted se va a dar cuenta cómo está mi próstata. Bueno, digamos que sí, día a día nos encontramos con este tipo de pacientes que le temen, le huyen a este examen. Digamos que hay que tratarlos de incluir en un programa anual, porque realmente es el control anual, y digamos como disminuirle un poco los miedos. Haciéndole, por ejemplo, una analogía de que nosotras las mujeres también hacemos un control anual con los cuidados que tenemos y que ellos obviamente lo deben hacer. Se les explica también de que no solamente es el antígeno en sangre, no es suficiente, que siempre debemos pasar con el urólogo para hacer el tacto rectal, que es tan importante. Pero antes de ir con Jessica, doctora Luma, si el antígeno está bueno, así tenga 40 años, bueno el examen, ¿es necesario el tacto rectal? El tacto rectal siempre se recomienda así el antígeno esté normal, porque pueden haber cambios de la próstata que solamente son palpables con el tacto. ¿Qué es lo que usted logra conocer cuando hace el tacto rectal en un paciente? ¿Qué palpa? ¿Qué es lo que... La próstata tiene una consistencia cauchosa, es como, haga de cuenta, tocarse la punta de su nariz. Entonces, cuando esto cambia, cuando hay endurecimientos, cuando hay cambios en la textura, en la contextura de la próstata, cuando hay cambios que sugieran que hay algo sospechoso, hay sobre todo endurecimientos, es lo que indica que puede haber un tumor en etapa precoz que debe ser tratado y diagnosticado. Entonces, el tacto es un complemento importantísimo y aumenta la seguridad de la detección precoz del cáncer de próstata. Bueno, Jessica, entonces, ¿cómo manejamos lo mental en algo tan sencillo? Un examen
examen de próstata, entre comillas sencillo, pero que puede generar, si soy demasiado machista hablando del hombre, si yo creo que eso es una parte que no se toca, si así me han enseñado en casa, entonces hay como un rechazo. Eso también debería tener un acompañamiento psicológico. Yo creo que sería más fácil. Sí, totalmente. De verdad que todavía en nuestra sociedad existen muchísimos mitos en todas las áreas de la vida y por supuesto la salud sigue siendo una de ellas. Así que es fundamental que los hombres que nos están viendo hoy en casa, pues bueno, asuman esta edad con toda la felicidad, porque cada década, como les dije, es una oportunidad para poder mejorar aquellos aspectos en los que ustedes consideran, bueno, tienen posibilidad para mejorar. Entonces, finalmente es muy importante que asistan a estos controles médicos, por supuesto generen una red de apoyo, hablen con sus esposas, con sus hijos, a lo mejor ellos también se pueden documentar al respecto y les pueden servir incluso para llevarlos donde el urólogo. Pero definitivamente, doctora Luma, es más el mito y más la charla y el humor y las prevenciones que se ponen, porque realmente, sí, como dice Jessica, uno llega relajado, llega consciente de la importancia del examen, luego lo supera, ¿no? Y ustedes en eso son también muy profesionales. Sí, realmente hay mucho mito al respecto, pero la realidad es que el examen de próstata no es para nada doloroso, es un examen supremamente rápido que simplemente el paciente se puede hacer estando acostado de lado o boca arriba. Yo prefiero evitar posiciones donde el paciente se sienta intimidado. No me gusta la posición donde el paciente se inclina hacia adelante. Prefiero que el paciente esté acostado en la camilla relajadamente, de lado, boca arriba, y se hace el examen que dura segundos. Entonces realmente es un examen muy tranquilo, no para nada doloroso y que da mucha información y puede salvar vidas. Bueno, médica María Alexandra, digamos que ya hablamos del tema desde lo funcional, desde lo reproductivo. No hay ningún lío, hay hombres que les cuesta también la tarea de ser papás, dicen cuando ya esté maduro, cuando ya haya vivido, cuando ya haya hecho de todo. Entonces los 40 años es una buena edad para ser papás. Para quienes no lo han hecho, pues si están como en una crisis de la edad media, digan, aquí fue. ¿Están listos? Bueno, digamos que para el tema de la fertilidad y de todo esto en cuanto al hombre, es la propiedad en que lo pueden hacer. No hay, digamos, un límite de edad para ponerle al hombre en que hay riesgos o comparándolo con la mujer. Nosotras sí. Sí, comparándolo con nosotras sí hay más riesgos. En el hombre no, y hay que siempre pues saber manejar desde la parte psicológica esta tarea, porque hay muchos que sí esperan. En cuanto a los hombres, siempre voy a esperar un poco para eso. ¿Los espermatozoides no se envejecen? El proceso de envejecimiento no está marcado como en los óvulos y realmente no se ha visto que haya un factor de riesgo el tener hijos de padres dañosos desde el punto de vista biológico. ¿Hasta qué edad se producen los espermatozoides en un hombre? Toda la vida. La sexualidad no tiene fecha de vencimiento, cambia simplemente en su forma de expresión. Ahí nos llevan la delantera, sí, para que hablemos de fútbol. Claro. Escuchamos a nuestros televidentes. Enrique. Muy buenos días, al día con todo. Bueno, un hombre después de los 40 y en mi caso con 51 años es tener una comunicación asertiva con uno mismo, darse la información correcta en cuanto a temas sexuales, tener cuidado con nuestra testosterona, que es la responsable de nuestra libido y está a su vez de nuestro magnetismo personal. Y como sabemos, se traduce en resultados. Así que comunicación. Un gran abrazo. Enrique, muchas gracias. Enrique. Comunicación asertiva. Yo creo, Jessica, que esto es como el tema ideal. Hablo por las mujeres, sí, aunque hoy nos estamos enfocando en los hombres, pero cuando llegué a los 40 años, que fue ahora enero, dije, uy, qué rico, estoy en esa edad donde ya no le doy trascendencia a lo que antes me dañaba la cabeza, que si la gente habla bien, bien, si habla mal, mal, en sí. O sea, como que uno va en eso. A los hombres les pasa lo mismo. ¿Cuáles son esos síntomas más comunes de que no está bien su salud mental? Bueno, lamentablemente digamos que en nuestro país la comunicación entre los hombres no es tan fluida a diferencia de nosotras las mujeres, que hablamos muchísimo. Entonces, un ejercicio que siempre les digo a mis pacientes es que replanteen la pregunta que suelen hacer cuando están conversando con alguien inicialmente. Entonces, la pregunta por lo general es, hey, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y cuando la persona responde, estoy bien, el otro asume que, bueno, no le falta un pie, una pierna, nada, entonces
está perfectamente. Entonces la invitación es para que transformemos esa pregunta y lo hagamos desde el sentimiento, ¿sí? Entonces preguntemos cómo estás, cómo te sientes hoy, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Y a partir de ahí se va a abrir todo un espectro de comunicación en el que, bueno, la persona va a poder decir, mira, hoy estoy aburrido, estoy triste, me acaba de pasar esto en mi trabajo y demás, y esto a los hombres les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces a veces entre hombres, cuando se reúnen, pues los temas suelen ser de fútbol, de películas, temas muy superfluos y no se permiten como acercarse un poco más con respecto a ciertos síntomas que están vivenciando y especialmente en esta edad pues de los 40 a los 50 años. Así que la recomendación es para que pongan en práctica esta pregunta. 11 de la mañana, 59 minutos. Uno de los temas que más realmente comprometen la salud nuestra como hombres, también las mujeres, pero que en el caso de los hombres es muy habitual, tiene que ver con la tensión alta, o con la presión alta. O la hipertensión. O la hipertensión, que según la Organización Mundial de la Salud pues tiene una prevalencia bastante significativa, y es que 1 de cada 3 hombres la está pues sufriendo. Se habla inclusive que la población afrocolombiana sufre mucho más la presión alta que los demás. Pues Jessica López nos ha preparado el siguiente informe. 10 millones de colombianos sufren de hipertensión arterial, una enfermedad que se caracteriza por el estrechamiento y rigidez de los vasos sanguíneos, forzando al corazón en el bombeo de la sangre. La mayoría de las personas no saben que la padecen, por eso se le conoce como el enemigo silencioso. Es la enfermedad silenciosa por lo que no da síntomas. Es una enfermedad que realmente, vamos, está ganando terreno, que estamos por dentro de nosotros, y cuando da síntomas porque estamos ante estadios muy avanzados o una hipertensión que se llama maligna, y ya cuando tenemos dolor de cabeza, epistasis o alguna manifestación es porque realmente ha pasado demasiado tiempo y no se ha logrado diagnosticar o hacer un control de manera temprana. Y es que identificarla no es fácil. Aunque existen muchas causas, el componente hereditario es muy predominante para su desarrollo. El 80% de los hijos de madres o padres con hipertensión arterial pueden llegar a sufrir el mal en algún momento de sus vidas. El otro factor que influye mucho en nuestra dieta occidental es el consumo de sal. Nosotros tenemos demasiado consumo de sal desde que somos pequeñitos, estamos expuestos a dietas, papitas, no sé qué, todo eso con demasiado consumo de sodio, y el sodio, pues, como todos sabemos, hace retención de líquidos y aumenta la presión arterial. Lo otro es el sedentarismo. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en Colombia es el primer factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y la segunda causa de muerte en hombres y mujeres mayores de 45 años. Los mayores riesgos al no diagnosticarla a tiempo o que no esté controlado con medicamentos es que vamos a hacer daño en los órganos que se llaman blanco. Estos órganos son cerebro, ojos, corazón, pulmón, riñones y sistema cardiovascular, ¿sí? Vamos a tener lo que es la presencia en cerebro de lo que se conoce en la calle como trombosis cerebral o enfermedad cerebrovascular. También podemos tener alteraciones en los campos visuales. Podemos tener también lo que es presencia de infarto agudo del miocardio y patología de la aorta. Lo más preocupante, según los especialistas, es que más del 55% de los hipertensos no recibe tratamiento alguno y el porcentaje de pacientes controlados o con tratamiento no supera el 45%. Bien, este punto es bastante importante cuando hablamos de la salud de los hombres después de los 40 años. Y yo quiero preguntarle al doctor Aluma, en ese aspecto, ¿tiene mucho que ver también esto con el desempeño en la vida del hombre y desde el punto de vista sexual también? ¿Está ligado el tema de la hipertensión con el tema de la disfunción sexual? Sí, claro, porque la erección es un proceso cardiovascular, entre otras cosas, y la erección debe ser vista como un marcador de salud cardiovascular en general. El termómetro. El termómetro. Y es frecuente que el hombre que empieza a tener problemas cardiovasculares o una hipertensión no detectada empiece a perder inicialmente las erecciones nocturnas o matutinas, que son fisiológicas y deben ser frecuentes, y luego ya tener problemas en su rendimiento con su pareja. Entonces la erección
digamos, debe tratarse con los medicamentos apropiados, pero debe buscarse más allá porque es el síntoma de un posible trastorno que debe ser remitido a su médico general, a su internista, para que le busque otros problemas más serios. Esto desde lo fisiológico y desde lo psicológico, porque digamos que lo primero es que se hagan todos los exámenes, si el corazón va bien, si todo va bien, digamos, dentro del cuerpo, pero la disfunción continúa, entonces podría ser un limitante ya de la mente. Bueno, con respecto a esa pregunta, es muy importante que ustedes puedan aceptar estos cambios que están ocurriendo en su vida, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, en esta crisis de la mediana edad existen diferentes etapas. Entonces, la primera etapa es una etapa de choque, en donde la persona no cree que está cumpliendo esta edad e incluso niega que tiene 40 o 45, 50 años. ¿Y los hombres también se quitan los años? Exacto. Sí, claro, por supuesto, sí, claro, se quitan los años. E incluso pueden llegar a presentar entonces cuadros de depresión, ¿sí? Luego también pueden sentirse malhumorados, llegan a la casa, no se hallan, incluso en el trabajo, empiezan realmente a cuestionar todos los aspectos de su vida y, como les digo, es algo totalmente normal. Lo más importante es que ustedes establezcan una comunicación genuina primero consigo mismos, para que en la medida en que ustedes sientan que hay algunos temas en los que ustedes no puedan definitivamente trabajarlos, puedan acudir al profesional de la salud especializado. Por eso algunos caen en el síndrome de Peter Pan, que ya la doctora nos va a decir. Pero quiero preguntarle, doctora Alexandra, ¿es ahí en donde empieza también a ser uno fácilmente conquistado por el ofrecimiento de una pastillita, por el potencializador, por una serie de elementos que lo van a hacerse sentir joven? ¿Qué peligros hay en ese sentido? Pues digamos que sí, en el comercio hay muchos medicamentos que podrían ayudar a mejorar este déficit, pero pues uno como médico y en la consulta como tal, uno trata de hacer una comunicación con el paciente y trata de explicarle los riesgos que pueden haber, y pues obviamente dentro del mismo contexto debe uno empezar a descartar, como lo decía el doctor, descartar enfermedades cardiovasculares que podrían poner en peligro al paciente con este tipo de medicamentos. Bien, pues ya saben, ustedes pueden seguir opinando, generar todas las inquietudes. El doctor Aluma nos va a generar unas conclusiones y está también ligado para que usted complemente lo que nos decía Jessica, como la angustia de desempeño en los hombres, ¿cierto? Siempre quieren salir en hombros. Entonces entran despreocupados, claro, en lugar de estar viviendo el momento. Sí, en nuestra sociedad, y me meto en temas de la doctora Jessica con su permiso, claro, pues tenemos el patrón del machismo, en el cual el hombre no tiene derecho ni a mostrar signos de debilidad ni a fallar. Y eso es una cosa que es errónea, porque todo hombre en un momento dado, por situaciones de estrés, de cansancio, de ansiedad, puede tener una falla en su desempeño sexual. Y un fenómeno que comentábamos fuera de cámaras es que en hombres, incluso hombres jóvenes que tienen una pareja nueva o tienen de pronto una relación tensa, que pueden estar fisiológicamente completamente sanos, pueden tener una falla, una disfunción por puro estrés, y eso se llama angustia de desempeño. Y empiezan a tomar pastillitas azul. Empiezan a medicarse. Digamos que ahí hay que saber tener la lectura adecuada de la situación. ¿Eso es dañino? Digamos que tiene ciertas contraindicaciones y debe ser medicado. Desgraciadamente vemos que hay abuso en nuestro medio de ese tipo de medicaciones, y tiene ciertos riesgos, sobre todo si toman ciertos otros medicamentos para el corazón. Pero el problema es el exceso y la mezcla con otro tipo de sustancias, con otro tipo de drogas, con los estimulantes, y eso sí puede llevar a casos de erecciones prolongadas o situaciones de colapso cardiovascular. Bueno, ya estamos en el tiempo de las conclusiones. Jessica, desde el punto de vista del comportamiento, de la salud mental, después de los 40 años en los hombres, ¿qué recomendaciones quisiera hacer usted? Bueno, las recomendaciones para todos los hombres que me están viendo en este momento es que ustedes comprendan que esta es una transición de sus vidas. Así como están en ese momento experimentando cambios a nivel físico y psicológico, también lo van a hacer en la década de los 50, los 60 y así. De eso se trata la vida. La idea es que ustedes puedan replantear su proyecto de vida. Si para ustedes es muy difícil hacerlo por sus propios medios, busquen ayuda profesional, y créanme que realizando esta actividad ustedes van a poder vivir una vida en bienestar y en tranquilidad, por supuesto. Bueno, Jessica, muchas gracias. También las conclusiones de la doctora María Alexandra, finalmente relacionado con esos factores de riesgo en esta edad
cuando los hombres cumplen 40 años. Es súper importante, digamos, en la consulta, tratar de persuadir a los pacientes jóvenes de que inicien controles desde esta edad, que sean controles anuales para, digamos, indagar en los factores de riesgo, en los antecedentes familiares, en los antecedentes personales, y que se haga como un clic entre el paciente y el médico, y que le dé la confianza al paciente de iniciar estos controles, de poder nosotros influenciarlo en que vaya al urólogo, en que se haga el examen, en que se hagan unos exámenes para mirar cómo está el perfil lipídico, cómo está la glicemia, y poder empezar a manejar esos factores de riesgo y tener pacientes sanos. Muchas gracias a ustedes, nuestros especialistas invitados. En conclusión, ya no somos los mismos muchachos de siempre, sino que la vida nos cambió después de los 40. Y hay que asumir cada edad o cada etapa, yo claro. creo que con la mejor actitud, que me lo diga el doctor Aluma, ¿cierto? Hay que entender que todo va cambiando, pero no todo va mal. Hay que fortalecer esas debilidades y también pues afianzarse en las que son ya como las habilidades adquiridas con los años. Sí, cada fase de la vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que aprovechar las ventajas y minimizar las desventajas, sobrellevar los cambios fisiológicos de la mejor manera posible, y en general el mensaje para la población masculina mayor de 40 años, lo que ya pasó por esa época y no ha hecho un examen urológico, es que tengan conciencia y sean responsables de si son padres de familia, proveedores de un hogar, que deben mantenerse así para que puedan sacar adelante su familia, y la mejor forma es seguir sanos, y para eso la prevención es la mejorarla. Muchísimas gracias. Así que, hombres, si ustedes ven que se les está cayendo el pelo, que ya están quedando calvos, rápense, y actitud. Si les da preocupación porque tienen mucha barriguita, a comer mejor y a hacer deporte, o sea, todo va teniendo solución. Claro, y ustedes, señoras, por favor, anímenos a hacernos los exámenes, acompáñenos, que eso nos da mucha confianza.